Buenos días. En este tutorial vamos a aprender a utilizar SoftVP, que es un programa para la gestión de salones de belleza. Para comenzar, vamos a abrir el dispositivo en donde viene el programa, el cual instalará, y lo que vamos a hacer es ejecutar softpp.exe. En este caso, en esta computadora, como yo no tengo una versión Java que me reconozca el programa, voy a tener que instalar una. Por eso voy a tener que darle que sí. Una vez que se haya instalado la versión de Java, lo que va a suceder es que voy a tener que activar la aplicación. El hecho de activar la aplicación es para validar la copia y que sea una copia legítima. Este procedimiento demorará unos segundos y ahora ya está instalado Java y se podrá ejecutar nuestro programa. Ahora, una vez que se termine y el Java quede instalado, se va a lanzar automáticamente nuestro programa. Aquí ya veo que Java se ha instalado correctamente. Cuando lo doy cerrar, va a comenzar la activación del software. Aquí veo una ventana que me dice que se está activando y se está validando la copia original. Y ahora ya me pide una contraseña. Esta contraseña inicialmente viene vacía, pero es la contraseña. Esta contraseña puede ser modificada en el panel de configuración. Aquí está cargando el software, SoftVP. Y aquí ya vemos la pantalla inicial. Como vemos, la pantalla inicial está distribuida de una forma en la que sea intuitiva acceder a todas las distintas funcionalidades. Tenemos los distintos menús tanto por la izquierda como por la derecha. Menú información, clientes, personal, servicios, agenda, gastos, proveedores, estadísticas, noticias y configuración. Vamos a empezar por el panel de configuración. Nuevamente esta contraseña también se encuentra vacía. Aquí podemos cambiar las contraseñas, tanto la contraseña interna, que fue la que me acaba de aparecer recién, o como la contraseña de inicio. Ambas están vacías en este momento, pero usted las puede cambiar ingresando cualquier cadena de caracteres aquí, que tiene que ser la misma aquí, una confirmación. Luego que le va a cambiar contraseña, la contraseña ya queda almacenada en el sistema. Inicialmente el programa viene con distintos servicios, como vemos aquí tenemos lavado común, especial, maquillaje, masajes. Todos estos servicios inicialmente vienen con precio cero. Usted lo puede modificar, por ejemplo vamos a modificar aquí el baño de crema común, modificamos aquí el precio y le ponemos un precio de 100. Una vez que lo modificamos, nos pide una confirmación y aquí vemos que el precio quedó en 100. Usted también puede agregar nuevos servicios en el cual usted tiene que poner la descripción, por ejemplo, nuevo servicio, y puede ponerle un precio por defecto, 200. Ahora sí vemos, y voy al nuevo servicio, acá ya está el servicio, nuevo servicio con 200. Este servicio también se puede borrar, por ejemplo si le doy clic y le doy borrar, al darle sí, ese servicio va a desaparecer. Algo importante es que estos precios son todos por defecto. Estos precios pueden modificarse para que queden por defecto, pero distintos clientes pueden tener distintos precios por el mismo servicio. Eso se indicará en la parte de servicios, en los registros de servicios. Aquí tenemos los gastos, que es análogo de los servicios, pero solo tiene el nombre de gasto. Usted también los puede modificar, borrar o agregar nuevos gastos. Luego la contraseña es el menú que ya vimos. Los recordatorios es una funcionalidad que tiene el sistema que cuando usted esté en el inicio, que es esta información, usted puede ver distintos recordatorios sobre tintas que se han realizado distintos clientes. Por ejemplo, si un cliente vino hace más de un mes y se realizó una tinta, aquí como yo tengo que, luego de 30 días que se haya realizado la tinta de un cliente, se me notifique, yo voy a ver en el panel de información un recordatorio que me diga que el cliente hace más de 30 días que se realizó una tinta. Volviendo al panel de configuración, también tenemos un menú que es muy importante que se llama el menú de respaldo. Toda la información que tienen ustedes sobre los clientes, sobre las ventas y todas las estadísticas que se generan pueden ser respaldadas por el caso de que el pendrive que se le brindó falle o que usted sin querer borre alguna información. Usted puede respaldar la información que usted desee. En este caso usted va a tener que seleccionar la ruta, puede hacer clic aquí y seleccionar la ruta manualmente a partir de los archivos que tenga su computadora, y luego que seleccione la ruta le da a abrir. En este caso, si yo dejo por defecto el disco duro C y trato de respaldar, lo que va a suceder es que muchas computadoras no tienen permiso para escribir en el C. En este caso esta computadora sí tenía permiso. Lo que pasó ahora es que en la máquina, en el disco duro C, se generó un respaldo
de la base de datos, que es este archivo que se llama aquí, softppbd respaldo. Usted, si quiere, puede seleccionar que se respalde automáticamente al cerrar la aplicación. Entonces cada vez que usted cierra se va a respaldar automáticamente y sin tener que forzar el respaldo toda la información que tengan ustedes. Es importante que se utilice esta funcionalidad, ya que en caso de alguna falla se puede recuperar toda la información de todos los clientes, todas las ventas, todo el personal, gastos, proveedores, sin haber perdido nada. Ese archivo que vimos recién, el archivo softppbd respaldo, puede ser guardado tanto en otro pendrive como en el disco duro de su máquina, o lo puede enviar por mail a algún lado, o lo que usted quiera. Ahora, para comenzar a utilizar el sistema, vemos que tanto los servicios como las agendas, como la agenda, me dice que debo cargar al menos un trabajador para registrar ventas y para utilizar la agenda. Esto significa que no tengo ningún empleado, entonces no puedo registrar ningún servicio ni registrar ninguna reserva de algún empleado. Por lo tanto, vamos a entrar al menú de personal y vamos a agregar un empleado. Lo que vemos aquí es una tabla con todos los personales, con todo el personal, con todos los trabajadores. En este caso no hay ninguno. Y aquí, una vez que seleccionemos uno, se va a cargar la información. Vamos a agregar un empleado, por ejemplo, Andrea Gómez. Es una mujer. Vamos a decir que cumple años en 1988. Y vamos a decir, por ejemplo, que cumple el 14 de junio. Vamos a poner una cédula. Vamos a poner un teléfono. Un celular. Un email. Dirección. Y así los demás datos. Estos datos no son completamente obligatorios. Por ejemplo, yo puedo dejar el Facebook y Twitter, que capaz que no tienen, los puedo dejar vacíos. Mutualista puedo decir cualquier otro mutualista y emergencia. En observaciones puedo decir, por ejemplo, cualquier información sobre el cliente. Cliente de hace muchos años, por ejemplo. Cuando le doy confirmar, me dice que se ha agregado el trabajador correctamente, y aquí ya lo vemos, que me dice la información de Andrea Gómez. Y cuando hacemos clic me dice que es una mujer. Yo podría luego agregar, en unas versiones se va a poder agregar una foto del trabajador, y aquí lo que vemos es toda la información: fecha de nacimiento, la cédula, el email, dirección y las observaciones que realizamos. Una vez que tenemos un trabajador, ahora sí podemos acceder al menú de servicios y a la agenda. Primero, antes de hacer esto, vamos a registrar algún cliente, así ya tenemos distintos clientes. Lo que vamos a hacer es registrar, por ejemplo, el cliente Roberto González. Vamos a decir que el cliente cumpla el 13 de junio. Y vamos a poner algunos datos también. Vamos a poner el teléfono, capaz que no tiene teléfono. Vamos a poner el celular. Un email. Dirección, capaz que decidió no revelarla. Y las oraciones, podemos no poner nada tampoco. Aquí confirmamos la información y aquí llegamos al cliente. Como este panel es muy parecido también al panel de personal. El teléfono no tiene nada. Y ahora, por ejemplo, vamos a agregar a otro cliente, que sea, por ejemplo, Álvaro Sarabia. Vamos a decir que este cliente cumpla el 12 de junio. Y podemos poner nuevamente también algún dato más. Vamos a poner un email. Y podemos darle a confirmar.
Aquí en la tabla se puede ordenar tanto alfabéticamente por nombre como por apellido. En este caso ordenamos por nombre, va a seguir igual la ordenación, Álvaro, Roberto, pero si le damos por apellido van a aparecer primero alfabéticamente el apellido. También los clientes, por ejemplo, si yo dejé vacío el teléfono y ahora tengo un teléfono, yo puedo modificar esta información y le puedo agregar un teléfono, digamos 2156-4555. Cuando le dé a confirmar, vamos a ver que la información se ve reflejada en la tabla. Lo que vamos a hacer ahora es acceder a la agenda del empleado que tenemos registrado. En este caso el único empleado es Andrea, pero en caso que registremos más empleados vamos a ver hasta 5 empleados aquí en la parte superior. Lo que vemos aquí es un calendario que tiene seleccionado el día de hoy, que es el 12 de junio del 2013. Lo vemos aquí. Y lo que puede pasar, por ejemplo, es que nos llaman y nos dicen que vamos a tener una reserva a las 20 horas. Lo que nos muestra aquí cuando le hicimos un clic directamente en la parte de las 20 horas es una nueva ventana que me muestra la información. Yo puedo elegir una hora, que puede ser las 20 horas exactas, sino las 20 y 10, y 20, 30, 40 y 50 minutos. Y aquí puedo elegir una duración. El mínimo es 30 minutos y la duración máxima son 300 minutos. El trabajador es Andrea. Podemos decir que en ese cliente, o capaz que este puede ser un cliente que ya está reservado o no, pero aquí lo único que va a ser el nombre del cliente. Se puede poner un comentario adicional y lo que vamos a tener que agregar son distintos servicios que el cliente se realizaría. Por ejemplo, un corte de caballero. Además podría realizarse masajes, por ejemplo. Una vez que le vamos a agregar, vemos que ya en la parte de este empleado ya aparece Gonzalo aquí, que es el cliente. Si nosotros queremos modificar esta información, en realidad si queremos eliminarla, lo que podemos hacer es directamente, una vez que le dimos clic, aquí vemos toda la información y podemos hacer eliminar. En este caso vamos a dejarlo. Una aclaración es que esta reserva en realidad podría no llegar a realizarse. Hay que distinguir lo que es una reserva de una venta. Estas reservas dicen cuál sería la agenda de este empleado, pero no exactamente puede tener que, o sea, podría ser que esta venta no se concrete. Aquí podemos ver lo de hoy, tanto lo de mañana, pasado mañana, o podemos seleccionar directamente los días del calendario. Si volvemos al día actual, vemos que sigue estando la reserva aquí. Como es un mismo empleado, no se permite que se superpongan las distintas reservas. Por ejemplo, si arranca 19:30 y tiene 30 minutos, terminaría justo cuando empiece la de Gonzalo. Eso sería permitido. Pero lo que no sería permitido es, por ejemplo, que le pase por arriba a otra reserva. En este caso, si ponemos otro cliente y ponemos algún servicio, por ejemplo, también otro corte caballero, me dice que la reserva se superpone con otra reserva existente. Ahora lo que vamos a hacer es registrar una venta. Vamos a decir, por ejemplo, que aquí tenemos la venta. En este caso, como no tenemos ningún cliente reservado, la venta se registraría un cliente de paso, o sea, un cliente que no está registrado como cliente en nuestro sistema. Aquí lo que vemos es un botón de las últimas 20 ventas, que en este caso, como no tenemos ninguna venta, aparece vacía. Lo que vamos a hacer primero es seleccionar un cliente. Vamos a seleccionar a Roberto González. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí ya se me cargó la información de Roberto González, es agregarle una tinta, por ejemplo, tinta Exilin de pelo corto. El trabajador es el único que tenemos, Andrea Gómez, y vamos a decir que el precio de la tinta va a ser 200 pesos. Se puede poner alguna observación, por ejemplo, cabello castaño. Aquí ya vemos que se agregó al servicio y ahora podemos registrarlo. Ahora lo importante es que, como nosotros le agregamos una venta al cliente Álvaro Sarabia, a Roberto González, perdón, si hacemos clic aquí, en este botón al que le acabo de hacer clic, me muestra la ficha del cliente. O sea, me va a mostrar el historial de servicios que se realizó. En este caso se realizó el 12 de junio del 2013 un servicio de precio de 200, una tinta Excelin de pelo corto. En caso de que se haya realizado más de un servicio, nosotros podemos utilizar estas flechas para movernos a través de todos los servicios y ver el precio y ver cuál fue el trabajador y las observaciones de ese
servicio en particular. Este precio que aparece aquí sería la suma de todos los servicios que se realizó. En este caso, como tenemos uno solo, es el mismo valor. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es registrar otro, pero ahora se lo vamos a registrar al cliente de paso, o sea, un cliente que no está registrado en el sistema. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es registrarle una venta que ya pasó, o sea, fue una venta en mayo, el 11 de mayo, y le vamos a registrar un brushing mediano. Lo realizó Andrea Gómez y le salió de 150. Además, le vamos a registrar unos claritos que le salieron 300. Cuando le vamos a registrar, se registra la venta y se ha registrado el cliente de paso, no se registra ningún cliente particular. Vamos ahora a agregarle otra venta, pero esta vez vamos a agregársela a Álvaro Sarabia. Lo que vamos a hacer es decirle que Álvaro Sarabia hace 2 meses, y le di clic a esta pequeña flecha de aquí, 2 de abril del 2013, él se realizó una tinta Excelin de pelo largo. La realizó Andrea Gómez, el costo fue 300. Vamos a confirmar y vamos a decir que además él se realizó un corte caballero. El precio es 150. Esto aquí, como lo modifique mal, lo que puedo hacer es directamente eliminarlo. Aquí ya vemos desapareció de la tabla. Ahora lo que hacemos es, ¿qué pasa si yo me equivoqué de cliente pero no quiero perder estos datos? Yo podría apretar este botón de aquí que me limpia el cliente y puedo volver a seleccionar al mismo. En este caso vamos a seleccionar al mismo porque intencionalmente yo lo quise utilizar. Yo le voy a registrar, digo que sí, y ahí se registra la venta. Si ahora yo le doy clic a las últimas 20 ventas, yo voy a ver todas las ventas que se realizaron últimamente. Como vemos aquí que se realizaron la venta el 2 de abril, el 11 de mayo y el 12 de junio. Aquí tenemos la suma de todos los servicios, aparecen los servicios separados por coma. Tinta Excelin pelo largo, corte caballero, brushing mediano claritos, tinta Excelin pelo corto. De aquí, si yo selecciono uno y le doy borrar, se podría borrar esa venta. En este caso vamos a no borrar ninguno. Ahora, algo importante es, si volvemos aquí, vemos que tenemos a Álvaro Sarabia que se realizó hace el 2 de abril, o sea, hace más o menos 2 meses, se realizó una tinta. Una funcionalidad, como dijimos, del sistema es que si nosotros vamos a información, aquí vemos que tenemos los recordatorios, pero en este momento no aparece ninguno. Si nosotros cerramos el programa y lo volvemos a abrir, lo que vamos a ver es que en la pantalla inicial nos va a mostrar distintos recordatorios. En este caso, los recordatorios que se nos van a mostrar pueden ser tanto por cumpleaños, que se aproxime al cumpleaños de una persona, o por tintas. En este caso, vamos a ver que tenemos distintos clientes que nos van a mostrar algunos recordatorios. Por ejemplo, me dice que ya han pasado 71 días desde que Álvaro Sarabia se hizo la tinta por última vez. También me dice que hoy es el cumpleaños de Álvaro Sarabia y me dice que Roberto González cumpleaños mañana. En este caso, si yo ya, por ejemplo, ya llamé a Álvaro Sarabia y ya lo felicité por su cumpleaños, yo podría ocultarlo de este menú inicial. Entonces ya no lo veo más. Además, si yo ya sé que Álvaro Sarabia se hizo una tinta, pero por ejemplo no se quiso hacer más tintas y no quiero que me lo recuerde más, lo que puedo hacer es decirle que no me recuerde más. Me dice, ¿está seguro que sea eliminar el recordatorio? Este no volverá a aparecer. Yo le digo que sí. ¿Cuál es la diferencia entre la cruz y el menos? El menos sirve para ocultar temporalmente los distintos recordatorios, pero si yo vuelvo a iniciar el sistema me van a volver a aparecer. En este caso, como yo le di a la cruz, cuando yo reinicie el sistema, por ejemplo, si lo cierro y lo vuelvo a abrir, ese recordatorio de tinta no aparecerá más. Y ahora, como vemos aquí, ya no aparece el recordatorio de la tinta de Álvaro Sarabia.
Ahora si accedemos al menú de gastos, ponemos la contraseña que nuevamente todavía es vacía. Aquí vemos cómo es el menú de gastos. Primero tenemos que estamos viendo los gastos del mes de junio del 2013. Tenemos los ingresos y las salidas y una tabla con el detalle de los gastos. En este momento, como no tenemos ningún gasto, ninguna salida, no aparece nada. En los ingresos sí, tenemos una tinta Excelin de pelo corto a 200 pesos, que si vamos aquí y le damos clic, me va a decir el detalle de todos. ¿Por qué me da el detalle? Porque ¿qué pasa? Si yo aquí tengo más de 6 distintos ingresos, me aparecerá el último agrupado, todos los me van a aparecer ordenados por el valor del precio, y los de menor valor van a aparecer agrupados con una etiqueta a otros. Si yo le doy clic, voy a ver el detalle de todos y va a aparecer también el total aquí abajo, de la misma forma que aparece aquí. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar un gasto. Si yo selecciono la fecha del gasto, puedo decir cuál fue el gasto que realicé, en este caso agua, alquiler, BPS, puede ser otros, en este caso vamos a dejar agua. Vamos a poner un detalle, por ejemplo, factura común, y podemos decir cuál fue el monto del agua, digamos 500 pesos. ¿Está seguro que se agrega el gasto? Sí, y vemos que acá aparece el agua, una factura común, monto 500, y el agua con 500, y la utilidad de este mes por ahora sería 300. Si nosotros nos movemos por los meses, vamos a ver la utilidad de los distintos meses. Por ejemplo, en mayo tenemos clarito, subrayo mediano, tenemos una utilidad de 550 porque no tuvimos gastos. En este caso, si también agregamos gastos, me aparece seleccionado el primer día de mayo automáticamente, el 1 de mayo, pero yo puedo cambiar esta fecha. Por ejemplo, si yo recuerdo que el gasto fue el 10 y que el gasto fue pagar el celular, yo puedo decir que pagué el celular 250 pesos. Ya puedo decir un detalle, puedo no poner nada. Como ya apareció el gasto del celular y la utilidad dice 300. Si yo me equivoqué, por ejemplo, y no era en realidad 250 el monto celular y era 300, yo puedo venir aquí, le doy al botón de modificar y puedo poner directamente 300. Aquí ya vemos que se modificó el gasto del celular. También podemos seleccionar alguno y borrarlos. Si yo le doy borrar aquí, vemos que se va a borrar el gasto del celular. En este caso vamos a volver a agregarlo. Celular, el 9, 300. Si tenemos más de un gasto, por ejemplo, tenemos al gasto DGI y la DGI fueron 200, le ponemos el detalle costos DGI, ponemos 200. Una vez que lo agregamos, veremos que nuevamente tenemos al DGI aquí con detalle costos DGI y monto 200. Esto lo podemos ordenar tanto por fecha como por monto. En este caso vemos que si lo cambiamos por fecha o por monto, se van a invertir, y por monto me aparecen ordenados en forma descendente los montos, y por fecha de forma ascendente la fecha. Ahora vamos a acceder al menú proveedores. Como vemos aquí, cuando entramos a proveedores, el primer proveedor es DIP, que es el distribuidor de insumos para profesionales. Por ejemplo, ahora en este momento está seleccionado DIP y nosotros podremos agregar un gasto con DIP. Por ejemplo, si tenemos aquí, decimos que el 12 de junio, el detalle dice que es una factura a DIP que le pedimos, no sé, shampoo. Es una factura, número, podemos poner el número de factura, y decimos que el monto fue 300. Se agregó el movimiento con el proveedor de 300. Y si nosotros luego queremos agregar, por ejemplo, un nuevo proveedor, podemos agregarlo desde aquí, con el más que pusimos aquí. Ahora le vamos a agregar uno. Vamos a agregar primero el pago de un gasto, así que vamos a decir directamente que vamos a ponerle el detalle pago shampoo, y vamos a decirle que el 10 fue un recibo que fue del número y fue de 200.
Imaginemos que nos equivocamos aquí, por ejemplo con el shampoo. Nosotros podemos volver a cambiar, vamos a cambiar la fecha, vamos a ponerle que fue el 2. Bueno, y como vemos aquí, ahora ya haremos el pago de este gasto por 200 y el saldo me dice 100, pero compramos por 300 y pagamos 200. Esto fue el 10 de junio, así que yo por ejemplo ahora agrego el 12 de junio. Pago shampoo. Pongo un número aquí. Pongo el monto 100. Me aparece el saldo 0. Ahora, si vamos a la sección de gastos, vemos que aquí apareció un gasto proveedores de 300. Que este gasto de proveedores fue el gasto de los pagos de shampoo que se realizaron. Si realizamos un gasto también en mayo, aparecería aquí la parte de proveedores. Ahora si nosotros si queremos, como dijimos, podemos agregar un nuevo proveedor. Puede ser el nombre comercial, mi empresa, por esa razón social. Empresa sociedad anónima, puede tener un root. Una dirección. Un teléfono. Un email. Puede tener el nombre de un vendedor. Y un celular de vendedor. Aquí agrego a mi empresa. Si hacemos clic, ahora tenemos todo cargado la información de mi empresa. Vamos a apretar el botón aquí que va a mostrar la información de esa empresa y podemos modificarlo. Como vemos aquí, el botón está deshabilitado porque no modificamos ninguno. Para modificarlo lo que tenemos que hacer es marcar uno aquí. Por ejemplo, quiero modificar la dirección, así que le doy clic aquí, se me habilita este campo y yo puedo modificar. Por ejemplo, si me equivoqué, esta no era la dirección, era comercio 3214, ahí ya puedo guardar el cambio. Cuando mostramos aquí, ahí ya vemos que se modificó lo que yo realicé. A este proveedor también se le podrían agregar gastos. Por ejemplo, hoy realicé algo que se llama, por ejemplo, secadores, le compré. Fue 1000. Ahí se agregó secadores. Ahora si vamos por ejemplo a la parte de estadísticas, este panel nos va a mostrar distintas estadísticas sobre todo el sistema. Por ejemplo, estadística de los servicios, de los gastos, de los ingresos de los clientes o del personal. Si vamos a estadística de los servicios, podemos ver por ejemplo las ventas registradas entre las fechas indicadas separadas por servicio. Por ejemplo, ahora por ejemplo si queremos ver las ventas registradas entre las fechas indicadas, o sea, como vemos una fecha, digamos, desde el 1 de febrero del 2013 hasta el 12 de junio del 2013, si vemos esta gráfica de aquí, que es la gráfica de tortas, lo que vamos a ver es todos los distintos servicios que se realizaron distribuidos por porcentaje, digamos. Aquí tenemos una tinta exilio y pelo largo, brushing mediano, tinta exilio y pelo corto, claritos y corte caballero. Si nos paramos sobre cada uno, lo que vamos a ver es cuál fue el monto, que es el 300, y cuál fue el porcentaje con respecto a los demás, o sea, el porcentaje total, que fue un 25%. Si nos vamos aquí en tinta exilio y pelo largo, también vemos que fue lo mismo, 25%, corte caballero 150, un 12%, tinta exilio y pelo corto 200, un 17%, y brushing mediano 250, un 21%. Si lo vemos a la parte de servicios, podemos poner el mismo valor, o sea, el 1 de febrero, y hacemos una gráfica de barras. Lo que vemos es la misma información distribuida en una gráfica de barras en las ventas respecto a los distintos servicios. Corte caballero, claritos, tinta Xyline, brushing mediano y tinta Xyline. Lo que vemos aquí es el detalle. Si nos paramos aquí, dice que es un corte caballero de 150, claritos de 300, tinta Xyline pelo corto de 200, brushing mediano de 150 y tinta Xyline pelo largo
de 300. Aquí, como no se ve, si nos paramos vemos bien cuál fue la tinta exiliar que se realizó. Aquí dice pelo largo y aquí dice pelo corto. Ahora también tenemos, por ejemplo, si venimos a la parte inferior, vemos que dice un reporte con todas las ventas entre 2 fechas. Si volvemos a ponerle el mismo valor, digamos, o sea, ponemos el 1 de febrero hasta la fecha de hoy, 12 de junio, y le damos a la tabla aquí, vamos a ver los reportes de todas las ventas agrupadas por servicio en una tabla, de esta forma. Vemos los claritos a 300, tinta exiliar pelo largo a 300, brushing mediano a 150, tinta exiliar pelo corto a 200 y corte caballero a 150. Se puede ordenar tanto por monto, que es la ordenación por defecto, como por servicio. Digamos los servicios ordenados alfabéticamente. Ahora si vamos al menú de gastos, lo que vamos a ver es que nos muestran tres distintas funcionalidades: la evolución de los gastos en los últimos 12 meses, el total de gastos entre 2 fechas y los reportes con todos los gastos entre 2 fechas. Primero, si llamamos a la evolución de los gastos en los últimos 12 meses, y si incluimos el mes actual, lo que vamos a ver cuando llamamos a la gráfica de barras va a ser todos los gastos en los últimos 12 meses. Como los únicos gastos que ingresamos fue de mayo y de junio, van a ser esos los únicos gastos que vamos a ver. Pero por ejemplo, si vamos a los gastos, ingresamos un gasto más en febrero, y ponemos que fue un gasto de internet y fueron 600. Cuando volvamos a la parte de estadísticas, vamos a ver que aparece el gasto de internet. Nuevamente, si podemos incluir el mes actual, también vamos a ver con el mes actual incluido. Si paramos sobre cada barra, vamos a ver el detalle, o sea, 500, 800 o 600. Esta misma gráfica también se puede ver, en vez de con barras, en una gráfica lineal. Lo que vemos fue la evolución en líneas de los distintos gastos. Aquí tenemos todos los valores: el valor de 600, el valor aquí de 500 y el valor aquí de 800. Ahora, si queremos ver el total de gastos entre 2 fechas, por ejemplo ponemos el 1 de enero del 2013 hasta el 12 de junio del 2013, si vemos la gráfica de torta nos muestra todos los gastos distribuidos en su porcentaje. El internet fue el 32% con 600 y después vemos todos los demás, por ejemplo la DGI el 11% con 200. También ese mismo valor, esa misma gráfica, los mismos valores de la gráfica los podemos ver aquí con una gráfica de barras, que tiene la misma información distribuida de otra forma. También la última funcionalidad es ver todos los gastos entre 2 fechas. Por ejemplo, si ponemos el 1 de enero del 2013 hasta el 12 de junio, lo que vamos a ver son todos los gastos con su detalle correspondiente. Nuevamente la podemos ordenar tanto por fecha, que es la ordenación por defecto, como por monto. Ahora si vamos al menú de ingresos, vamos a ver dos funcionalidades distintas: la evolución de los ingresos en los últimos 12 meses, similar a la de los gastos, digamos, en la que se puede también incluir el mes actual o no, y el reporte con todos los ingresos entre 2 fechas. Si vemos la evolución de los ingresos de los últimos 12 meses, la gráfica de barras, por ejemplo, queda de esta forma. Tenemos en abril 450, en mayo 550 y en junio 200. Y todos los demás meses están en 0. Luego, lo que podemos hacer está la misma gráfica por barras, que es la misma información distribuida de otra forma. Y también podemos ver un reporte con todos los ingresos entre 2 fechas. Si ponemos, por ejemplo, el 1 de febrero, lo que vamos a ver es una tabla con todos los ingresos y el detalle. Tenemos la fecha, al cliente, al servicio, al trabajador, que es el único que tenemos por haber ingresado, Andrea Gómez, y al importe. Nuevamente se puede ingresar tanto por fecha, que sigue siendo la ordenación por defecto, o por el importe. Ahora si pasamos al penúltimo menú de clientes, lo que podemos ver es el reporte indicando el gasto de cada cliente dentro del rango de fecha seleccionado. Por ejemplo, si ponemos el rango de fechas del 1 de enero del 2013 hasta el día de hoy, podemos ver una tabla que diga los gastos de todos los clientes, o sea, las ventas de que se le hicieron a un cliente separadas por cliente. Lo que vemos es que el cliente de paso, o sea, un cliente que no estaba registrado en el sistema, gastó 550 pesos, Álvaro Sarabia 450 y Roberto González 200. Se puede ordenar por cliente, que ahí acaba de ordenarse alfabéticamente, o por monto, que es la ordenación por defecto en este caso. Si volvemos al menú clientes, lo que vemos aquí es la evolución del gasto de los últimos 12 meses para el cliente. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar que se incluya el mes actual, ver una vista mensual y podemos seleccionar a Álvaro Sarabia, por ejemplo. Entonces lo que vemos aquí, cuando mostramos la barra, es una única barra, que fue una venta que se realizó al cliente de 450 pesos en abril. Como vemos aquí hay una sola barra,
Lo que también permite esta funcionalidad es incluirlos de una forma bimensual. Entonces, si vemos bimensual el gasto de este cliente de Argos Arabia, lo que vamos a ver son menos barras, pero en este caso va a seguir teniendo una barra con solo los 450 que realizó. Si queremos ver, por ejemplo, cómo se acumulan, en este caso, si el cliente Álvaro Sarabia hubiese tenido un gasto en marzo, se hubiese agrupado con estos 450. Así que lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos a ir a servicios, vamos a registrarle en marzo a Álvaro Sarabia un gasto. Le registramos un gasto y le ponemos que se realizó un corte caballero de 350 pesos, que recordamos, como tenía 450 pesos en abril, le tenía que aparecer 800 pesos en la vista mensual. Cuando lo confirmemos y se lo registremos a Álvaro Sarabia, en este caso, si nosotros volvemos a la parte de estadísticas y volvemos a seleccionar Álvaro Sarabia, la vista mensual, vamos a ver que tiene los dos gastos de abril de 450 y de marzo de 350. En este caso, si vemos la vista bimensual, incluyendo el mes actual, vamos a ver que se acumulan los dos gastos que tiene y pasa a tener 800. Además de la vista mensual, también se permite la vista trimensual, que en este caso nuevamente se van a ver acumulados los datos del cliente. En este caso vemos que se acumuló desde el primero desde enero hasta marzo se acumuló en esta columna, y desde abril hasta el mes actual, que es junio, se acumuló en esta otra columna. Luego tenemos el último menú, que es el de personal, y podemos ver las ventas registradas separadas por cada trabajador. En este caso, como tenemos un trabajador, si le damos a la gráfica de barras, lo que vamos a ver es una única barra que tiene Andrea Gómez de 1550. Si seleccionamos, por ejemplo, la gráfica de tortas, vemos a Andrea Gómez, que también es la única, con 1550, el 100%. Para ver cómo se vería de una forma diferente, si agregamos un nuevo trabajador al personal y le ponemos, por ejemplo, Federico Martínez, hacemos que sea hombre y estos datos los dejamos vacíos. Si nosotros le agregamos una venta, digamos que fue a Roberto González, y Roberto González se realizó distintos tratamientos, y supongamos que fueron tratamientos, por ejemplo, el tratamiento vital de Maxi Brasil, que ahora digamos que se lo realizó Federico Martínez, vamos a decir que esto salió 1000 pesos, y vamos a registrárselo. Ahora si vamos al menú de estadísticas, vamos a ver que en la gráfica de torta aparecen los dos, Federico Martínez con 1000, un 39%, y Andrea Gómez con 1550, un 61%. Ahora si seleccionamos con la misma fecha la gráfica de barras, vamos a ver las dos distintas barras, de Federico Martínez y de Andrea Gómez. Por último tenemos el menú de noticias, que en este caso no hay ninguna noticia nueva, pero lo que permite este menú es que el distribuidor suba distintas noticias que usted le va a ver, por ejemplo promociones, descuentos en algunos productos y demás. Cuando haya alguna noticia nueva, esta parte blanca que está aquí, la parte de atrás de noticias, aparecerá roja, y usted, si le hace un clic, verá las nuevas noticias y se podrá desplegar por todas las mismas. Como vemos aquí, tenemos el servicios, gastos, contraseña, recordatorio de respaldo y desactivar. Esta funcionalidad nosotros todavía no la hemos visto, pero para lo que sirve es, si usted desea desactivar, por ejemplo, para que no haya registro de la base de datos y que lo realizó en el pendrive, o sea, como que ya no queda activado con respecto a nuestro sistema, usted puede desactivar esta licencia. Para lo que permite esto es, si usted desea, por ejemplo, desactivarla y moverse de máquina, porque usted cuando la tenga activada solo puede utilizar el programa en una misma máquina. Si usted ahora se desactiva, lo que va a pasar es, usted no va a perder nada de la información va a seguir completa estando en el mismo lugar donde tenía, digamos que en el pendrive, y lo que va a pasar es que se va a cerrar el programa. En este momento el programa está desactivado, no está la licencia registrada en nuestro sistema, pero usted sigue teniendo toda la información
en su pendrive o en el dispositivo en donde lo tenía. Ahora, si usted imagínese que cambió de máquina y quiere volver a activarlo, no hay problema. Usted lo único que tiene que hacer es volver a ejecutar el ejecutable que está dentro del pendrive por donde entraba, y lo que va a pasar es que a usted le va a aparecer que está activando el programa. Ahí ya se activó el programa, le pide nuevamente la contraseña y no tiene nada que preocuparse porque toda su información va a estar almacenada y no va a haber perdido nada. Por ejemplo, si vamos a estadística, aquí ya vemos que tenemos la información de los cumpleaños, pero si vamos a estadística vamos a poder ver toda la información. Por ejemplo, en la última gráfica que vimos va a seguir estando toda la información. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Cualquier consulta, no duden en escribirnos a info@softpp.com. Muchas gracias.